Bien, vamos a hacer un ejercicio de medidas de tendencia central y dispersión. Para ello necesitamos primero tener la problemática, el caso, el contexto de la situación, los datos y qué es lo que se solicita. Y como aquí se muestra, aquí está el contexto de la situación, es extraído de un estudio y menciona que en un estudio controlado con 20 enfermeras se obtienen muestras de saliva para medir los niveles de cortisol al final de la jornada laboral de 8 horas. O sea, estamos hablando de un estudio controlado con 20 enfermeras a las que además de otros tipos de parámetros se obtienen muestras de saliva para medir los niveles de cortisol al final de una jornada laboral de 8 horas. Recuerden que los niveles de cortisol se pueden medir tanto en sangre como en saliva, y como también son marcadores de estrés, es preferible siempre medirlos después de 8 horas de actividad, de 16, de 24, de 42 y ya en casos extremos de 72 horas. En este caso fue de 8 horas. Y se obtienen 20 registros que son procesados, bueno, se obtienen 20 muestras que son procesados y emanan los resultados un laboratorio. Los resultados están en nanogramos por mililitro, y aquí están los resultados, los cuales son los registros obtenidos, ¿sí? Entonces se encuentran 20 datos de 20 enfermeras y aquí se encuentran no ordenados, sino de forma aleatoria, no tienen por qué estar ordenados. Y a partir de esto se solicita las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Y además las medidas de dispersión, la desviación estándar y la varianza. La media, que es el promedio general, la mediana, que es el punto central de los datos ya ordenados, y la moda, que son los datos que se repiten con mayor contundencia. Y dentro de las medidas de dispersión, la desviación estándar, para saber cómo se separan los datos uno de otro, con qué tanta lejanía o con qué tanta cercanidad. Y la varianza, para saber cómo se separan de la media cada uno de los datos, cómo se separan de la media, para posteriormente hacer otro tipo de mediciones estadísticas a partir de, bueno, y saber si esta muestra es homogénea o es heterogénea, es decir, si es homogénea, que está dentro de un grupo muy particular, y si es heterogénea, que no se encuentra en un grupo muy particular y que fueron tomadas de forma aleatoria sin tener un trabajo controlado, y también se le pueden hacer trabajo estadístico. Encontrar la varianza nos ayuda mucho porque se trabaja exclusivamente casi sobre la media y se pueden hacer ya inferencias dentro de esta a partir de ella. Bueno, entonces se tienen ya los 20 registros, los 20 datos, y para iniciar con las medidas de tendencia central, lo que más nos conviene es organizar los datos de forma continua, de mayor a menor o de menor a mayor, sea el caso, pero hay que ordenarlos. Yo siempre les recomiendo que los organicen del dato menor al dato mayor, para que no se preste confusiones. Puede ser al revés, pero siempre y cuando lo tengan bien controlado. Pero lo más práctico es organizarlos del dato mayor al dato menor, tal como se encuentra ya en esta tabla. Aquí se encuentran ya el número de datos del dato 1 al dato 20, del registro 1 al registro 20, ¿sí? Y aquí se encuentran los resultados de cada uno de los registros, ¿sí? El de menor valor es el primer dato, es 3.85, y el de mayor es de 12.95. Ya teniendo los datos organizados de esta forma, que va de menor a mayor, entonces podemos iniciar con la primera medición, que es la media. Para ello, la media, la fórmula estadística de la media siempre está representada por una X testada, una X con una rayita arriba, y nos dice que la media es igual, ¿sí?, al número de datos completo, desde el dato 1 hasta el último dato. La n es la muestra, hasta el último dato de la muestra, la suma de todos estos datos entre la misma muestra, es decir, el dato 1 más el dato 2 más el dato 3, 4, 5, así consecutivamente hasta el último dato, se suman todos y se divide entre la misma muestra. Esto quiere decir que si lo hacemos, ¿sí?,
de forma ya programada, entonces sería de esta forma, ¿sí? La media es igual a 3.85 más 4.26 más 4.54 más 5.31, etcétera, hasta llegar al último dato, que es 12.95, y todo ello, ¿sí?, entre el número de la muestra, que en este grado es 20, de tal forma que aquí los tendríamos ya ordenados, ¿sí? El primer registro más el segundo registro más el tercer registro, y así consecutivamente hasta el último registro, entre el número de la muestra, que es 20. Si hacemos la suma de todos los registros, ¿sí?, sería 163, y si lo dividimos entre 20, ¿sí?, quedaría la media, que es la X testada, representada por una X testada de 8.16, y esta, ¿sí?, sería el primer resultado de las medidas de tendencia central, ¿sí?, la media, 8.16. Ahora también nos pide la mediana. Para ello, la mediana nos dice que es el punto central ya de los datos ordenados. Entonces, si son 20 datos que ya están ordenados, el dato central es el número 10, por lo tanto la media es el registro número 10, que es de 7.07. Muy bien. Y por último también nos pide la moda. La moda es el registro que se repite con mayor contundencia o mayor veces, es el registro exacto, porque se podría decir que el registro de 4 se repite 4 veces, pero es 4.26, 4.54, 4.56, no son iguales. O se puede repetir también 4 veces en el 12, pero es 12.47, 12.52 o 12.86, pero no son iguales. Los datos que se repiten con mayor contundencia es el 6.6, que es el dato 8 y el dato 9, ¿no? Entonces la media, la moda, es de 6.66, y así tendríamos las medidas de tendencia central. Ya tenemos las medidas de tendencia central, ¿sí? La media 8.16, la mediana, que es 7.7, y la moda, que es 6.66, que también las dejo ya marcadas en este cuadro, que lo tenemos siempre presente. Ahora bien, lo siguiente que nos pide, ¿sí?, es la desviación estándar y la varianza. Estas medidas, tanto las medidas de tendencia central y dispersión, son lo que se inicia todo trabajo estadístico. A partir de ellos se empiezan a hacer otro tipo de trabajos de estadística univariada, estadística inferencial, lo que se pretenda para el estudio, pero se parte de esto porque es la parte elemental y una de las partes más valiosas. Como les decía, la desviación estándar nos refiere, ¿sí?, cuánto se separa un dato del otro, cuál es el distanciamiento entre los datos o cuál es la cercanidad entre los datos. Si esta tabla, ¿sí?, la graficamos con una gráfica de dispersión, que se vería de esta forma. Aquí están el número de enfermeras en las abscisas y en las ordenadas el nivel de cortisol, y aquí en la línea roja se muestra la media. Si se dan cuenta, ¿sí?, los datos se despegan demasiado, ¿sí? Entre el dato 1 y el dato 2 hay una gran diferencia, entre el dato 2 y el dato 3 hay una corta diferencia, entre el dato 3 y el dato 4 hay una mayor diferencia, ¿sí?, lo cual nos dice que necesitamos saber con precisión cuál es la cercanía o el alejamiento entre cada uno de los datos, porque aquí están de forma aleatoria. Para ello necesitamos saber cuál es la desviación estándar, y entonces sí poderlos agrupar para poder definir si esta muestra es homogénea o es heterogénea. Para obtener la desviación estándar y la varianza, la fórmula estadística es esta. La desviación estándar está representada por la S, ¿sí?, sigma. Dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma, que es el signo de sigma, de la suma de todos los datos, ¿sí?, desde el registro 1 menos la media, la X testada elevada al cuadrado, ¿sí?, la suma de todos ellos entre el número de la muestra menos 1. Esto quiere decir lo siguiente, que si los ordenamos los datos tal como están aquí en la tabla, ¿sí?, sería
la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del primer dato, 3.85, ¿sí? Menos la media, que aquí está, 8.16. Esto elevado al cuadrado más el segundo registro, 4.26 menos 8.16 elevado al cuadrado más el cuarto registro, 4.54, aquí está el tercer registro, digo, ¿sí? 4.54 menos 8.16 elevado al cuadrado más el cuarto registro, que es 4.56 menos la media, que es 8.16 elevado al cuadrado, y así consecutivamente hasta llegar al último registro, que es 12.19 menos la media, que es 8.16 elevado al cuadrado. Bien, pues siguiendo con el mismo trabajo, yo les sugiero que la mejor forma de ir haciendo cada uno de los cálculos sea agrupando los datos en una tabla, ¿sí? Por filas y columnas. Aquí tenemos lo que ya habíamos trabajado anteriormente, el número de registros, los datos como tal, ya agrupados de menor a mayor, y podríamos colocar una columna hacia la derecha para ir haciendo el primer cálculo. Si lo hacemos de esa forma, entonces nos será más fácil ir ubicando cada uno de ellos y junto con los resultados. Recuerden, lo importante aquí es irlo haciendo lentamente y poco a poco, en lo que van teniendo un poco de más habilidad para irlo haciendo con elementos agrupados en una sola ecuación. Pero mientras no sea así, yo les recomiendo que lo vayan haciendo resultado por resultado. Entonces, si lo que nos sugiere, ¿sí?, para obtener la desviación estándar es primeramente la suma de todos los registros, empezando desde el registro 1, ¿sí?, menos la media entre la raíz cuadrada, vayámoslo y luego todavía entre el número de datos menos 1, vayámoslo haciendo, sí, por partes. Hagamos primero lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí?, que es el primer registro, ¿sí?, menos la media, tal como se mira en esta columna que acabo de agregar. El primer registro, el primer dato menos la media, ¿sí?, el segundo dato menos la media, el tercer dato menos la media, y así continuamente hasta el último dato, ¿sí?, el dato 20 menos la media, y obtener los resultados. Entonces, el primer dato, el primer registro, ¿sí?, menos la media nos da el resultado de menos 4.31, 3.85 menos 8.16 nos da un resultado de menos 4.31. El segundo registro, que es 4.26 menos la media, nos da un resultado de menos 3.90. El siguiente registro, el tercer registro, que es de 4.54 menos la media, 4.16, nos da un resultado de menos 3.62. Y así continuamente hasta el último registro, el registro 20, que es de 12.95 menos la media, nos da un resultado de 4.79. Y hasta aquí tenemos ya resuelto la parte que está dentro de los paréntesis. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, pues elevarlo al cuadrado, ¿sí? Esto quiere decir que el resultado del primer registro menos la media tenemos que elevarlo al cuadrado. Podremos agregar otra columna hacia la derecha, ¿sí?, para no confundirnos de qué es lo que vamos a hacer. Entonces quiere decir que el registro, ¿sí?, elevado al cuadrado, el siguiente resultado, ¿sí?, elevado al cuadrado, y así continuamente hasta el último. Y sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿sí?, lo vamos a elevar al cuadrado. Agregamos una columna más hacia la derecha para obtener el resultado, ¿sí?, y obtenemos el resultado de el primer registro menos la media elevado al cuadrado. El primer registro menos la media es igual a menos 4.31, y si este lo elevamos al cuadrado, el resultado es de 18.58. El segundo registro menos la media nos da un resultado de menos 3.90, y este elevado al cuadrado nos da un resultado de 15.25. El tercer registro menos la media nos da un resultado de menos 3.62, y si lo elevamos al cuadrado nos da un resultado de 13.10, y así continuamente hasta el último registro. El último registro menos la media nos da un resultado de menos 4.79, y este elevado al cuadrado nos da un resultado de 22.94. Y de esta forma, ¿sí?, elevando al cuadrado todo
toda la muestra, todos los datos nos van a resultar positivos y va a ser más fácil de trabajarlos. Entonces, ya tenemos esta primera parte, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado, pero nos dice que debe de ser la sumatoria, que es el signo de la sigma de sumatoria. Entonces tenemos que sumar todos los registros y obtener un resultado. Entonces la sumatoria de todos los registros, ¿sí?, ya elevados al cuadrado, los resultados de todos los registros ya elevados al cuadrado, nos da un resultado 193.51, y con esta parte ya tenemos resuelto esta área de la ecuación. Pero debemos continuar, ya que tenemos la sumatoria, ¿sí?, del primer elemento que se nos solicita. Ahora tenemos que dividirlo, ¿sí?, esta sumatoria por la muestra menos 1. Por lo tanto, ¿sí?, ya tenemos la sumatoria y tenemos que dividirla por la muestra, sobre la muestra menos 1. Esto quiere decir que si sustituimos estos elementos, nos quedaría esto así: 193.51, ¿sí?, que es el resultado de la sumatoria de todos los elementos, ¿sí?, de la sumatoria de todos los elementos elevados al cuadrado, que sería 193.51 menos entre la muestra, que es de 20 menos 1. La muestra es 20 menos 1 es 19. Y si hacemos esta división, entonces el resultado es de 10.18. Y esto es la varianza, ¿sí? Esto es la varianza. Es lo que obtendremos aquí ya dentro de la varianza. Posteriormente, para obtener la desviación estándar, ¿sí?, tendríamos que sacarle raíz cuadrada a esto. Por lo tanto, obtendríamos ya la desviación estándar, ¿sí?, y podríamos ya colocarlos en lo que nos solicita: la desviación estándar de 3.1 y la varianza de 10.18. Y con ello obtendríamos las medidas de tendencia de dispersión. Pues bien, por el momento sería todo y nos seguiremos viendo en otros videos. Disfruten de la estadística. Adiós.